Una vez más nos encontramos en este espacio gratificante en nuestra clase del MOOC Control de Calidad. Bueno, esta clase, como las demás, son muy relevantes y muy importantes. Para esta sesión vamos a estar viendo control estadístico de la calidad, plan de muestreo simple y le añadimos curva característica de operación para entender el proceso en relación a los defectos de una línea de producción. En este caso, ¿qué es un plan de muestreo? Es un método estadístico utilizado para decidir si aceptar o rechazar un lote basado en una muestra. Y se preguntarán, ¿qué es un lote? Un lote lo relacionamos con una cantidad específica de unidades de producto que se producen en cierto momento. Supongamos, cada 15 minutos se producen 15 unidades. El lote serían esas 15 unidades, ese montoncito de elementos que se realizan en esa misma línea de producción. Se utiliza cuando inspeccionan el 100% de los lotes que no son viables. Vamos a estar utilizando para el desarrollo de este tipo de ejercicios y temática alguna simbología para entender las fórmulas y los conceptos. ¿Cuáles son? PA, P minúscula, Q, N, A y la relación de N combinación AA. Si lo vemos acá es NCA, que la C significa combinación. Esto lo podemos hacer en Excel con binomial o en calculadora con el shift combinación, que sería división. Ya después les estaré mostrando. En este caso, el PA significa probabilidad de aceptación o de aceptar el lote. ¿Qué significa? Si realmente puedo aceptar, si nos retomamos al ejemplo, si realmente debemos aceptar esas 15 unidades, ese lote de 15 unidades, según la relación de los defectos. P minúscula significa proporción de artículos no conformes. En este caso, hablando de proporción, sería el número de porcentaje de artículos defectuosos, suponiendo que de 100 el 3% tiene defectos, ese 3 es el P, pero no lo tomamos como 3, sino como 0,03, porque lo convertimos en número. Para Q sería proporción de artículos conformes, sería lo contrario a lo no conforme, o sea, los artículos que sí pasan, que no tienen defectos. N, tamaño de la muestra, que es diferente al tamaño del lote. El tamaño de la muestra es cuántos reviso de ese lote. Si tenemos 15 unidades en el lote, voy a revisar nomás 10. Eso es N. A, número máximo de artículos no conformes. A minúscula, que lo vamos a estar viendo bastante, es la cantidad de artículos que no fueron aceptados, o sea, que están defectuosos en esa muestra. Y NCA es lo de la combinación. Ahí lo tenemos. Para hallar lo de la combinación, que sería NCA, podemos utilizar la calculadora. Aquí pongo un ejemplo, que sería Shift. Pues oprimimos al mismo tiempo con el botón de división. Si ustedes ven arriba, en el botón de división dice NCR. Claro está que esto es una calculadora científica. Yo les recomiendo para este curso tener una calculadora científica si van a hacerlo manualmente. Pero si tienen Excel, también lo vamos a estar revisando con Excel. Continuamos. La fórmula para hallar esa combinación lo podemos hacer directamente en la calculadora, que nos va a salir tal cual como esto. Ponemos el 5, CA. En este ejemplo vemos que N es 5 y A es 2, o sea, A defectos en 5 unidades. Podemos hallar la fórmula directamente con Shift, en este caso, con Shift X a la -1,
o directamente con el numeral, la división para hallar la combinación. Si lo ven, lo sacamos directo. ¿Qué significa toda la fórmula en conjunto? Aquí ya la vemos. NA sería lo de combinación. En este caso necesitamos hallar es PA, probabilidad total de aceptación. En este caso, pues hallamos la fórmula que para hallar P, la proporción de error es defectos dividido en N mayúscula. N mayúscula sería el tamaño de lote, que es diferente a N minúscula, que es el tamaño de muestra, que ya lo hablamos que son diferentes. Y Q lo vamos a hallar con 1 menos P, esa proporción que hallamos arriba. Aquí está. En este caso, N menos A, N sería el tamaño de la muestra menos la cantidad de defectos hallados y lo multiplicamos con la diferencia o combinación de N en A. Ahí está. Y también para hallar lo que es la curva de aceptación, vamos a estar utilizando una fórmula que es ITP, que es inspecciones total promedio, que es N más, entre paréntesis, 1 menos PA, que sería este mismo, el valor que nos da acá arriba, por N mayúscula, o sea, el tamaño del lote, menos N, el tamaño de la muestra. Continuamos con un ejemplo rápido. Este ejemplo nos dice que producen lotes de 1.500 frascos de crema facial. El departamento de calidad desea realizar inspección por muestreo antes de liberar cada lote. El lote ya lo sabemos que son de 1.500. Se sospecha que algunos lotes contienen unidades defectuosas por fuga, etiquetas mal puestas, entre otras. Vamos a ver los datos que nos dan para el ejercicio. Tamaño de lote, N, claramente son 1.500 frascos. Tamaño de la muestra, de esos 1.500 vamos a analizar o vamos a tomar solamente 60 frascos. De esos 60 frascos se identificó 2 frascos defectuosos. ¿Qué son defectuosos? Dañados. Y lote sospechoso con aproximadamente 18 unidades defectuosas. Aquí lo tenemos. El segundo puntico, hacer curva de operación con valor de P00 a 0,10. O sea, nos está diciendo que la proporción es de 0,0 a 0,10 con saltos de 0,05. Esto es para la curva de operación que lo vamos a estar viendo. Probabilidad de aceptación sería 0,90, riesgo alfa de 0,05. Esta probabilidad de aceptación ya nos está diciendo que es probable el 90% de aceptar el lote. Con estos datos y riesgo alfa significa que hasta el 0,05 se puede aceptar el lote. Esto es los punticos que nos da para la curva de operación, que es diferente a hallar PA, proporción de aceptación. Vamos a ver entonces. Primer paso. ¿Qué hacemos en el primer paso? Calcular proporción de defectuosos. En este caso, P, que ya habíamos visto, aquí pongo la relación de la fórmula, que es los defectos sobre el tamaño de lote. Según los datos anteriores, ahí los vemos, serían 18 defectos que se pueden encontrar dividido en 1.500 unidades de lote. Esto me da un valor de 0,012. Hallamos Q, que en este caso sería 1 menos P, que sería la relación, o sea, los elementos no defectuosos, y la proporción sería 0,98. Ahí está. Paso 2, aplicar fórmulas binomial. La fórmula binomial le llamamos así porque en el Excel se utiliza fórmula binomial. Pero manualmente sería la combinación que vimos en la calculadora.
P es igual a probabilidad de aceptación de lote. Vamos a ver, para la probabilidad de 0 defectos, aquí lo ponemos, significa que NC de A, o sea que de 60 unidades de muestra que tomamos, lo vamos a combinar con 0 defectos a ver cómo nos arroja. En este caso nos da 1. Toda la combinación con 0 da 1. No hay que hacer operaciones porque ya sabemos que todo lo que esté combinado con 0 da 1. Aquí en este caso, si lo vemos, la proporción, la probabilidad de aceptación de lotes de 0 defectos, hacemos la fórmula, que aquí la tenemos al lado, que sería P minúscula elevado a la A, aquí lo vemos 0,012, que lo sacamos arriba, elevado en 0, que en este caso A es la cantidad de defectos hallados, en este caso estoy dando una probabilidad de defectos, 0 defectos, en este caso sería 0, por 0,98 elevado a la 60 menos 0, si lo vemos acá es n menos A, por 1, la combinación entre 60 con el 0, que da 1, acá arriba lo tenemos. Esta operación, si la ponemos en la calculadora directa, nos da 0,485. Y el ITP, que recordemos que era el ITP para lo de la curva de operación, para identificar cómo va en relación a la calidad, si lo vemos por acá, el ITP es inspecciones total promedio, que eso es para sacar la curva. Así lo hallamos con la proporción, la probabilidad de aceptación de lotes con defectos 0, con defectos 1, con defectos 2. Me preguntan, profe, ¿hasta dónde llego? El ejercicio nos lo dice. Devolvámonos al ejercicio, nos dice que número de aceptación máxima de A es 2 frascos defectuosos. Esa relación de identificar una probabilidad debe ser la cantidad de defectos. En este caso iniciamos con 0 siempre, 1 y 2. Hasta el 2 llegamos porque acá nos menciona que hay 2 frascos defectuosos en A. Por eso hacemos esa relación hasta el 2. Sacamos las mismas fórmulas, los mismos datos que ya los tenemos ahí. Aquí la base y la combinación con 1 y con 2. El resultado, el P de aceptación, nos dice que básicamente es la suma de todos estos valores. Aquí lo vemos, P0 más P1 más P2. Todos estos valores los tomamos, los sumamos. Ese valor es el porcentaje promedio que podrían tener de aceptación. Si lo convertimos en porcentaje, aquí lo ven que es multiplicarlo por 100, sería 96.5%. O sea, si lo relacionamos en una línea de producción es muy bueno. Ahí está. En Excel, ¿cómo se trabaja? Utilizando la fórmula Dietz binomial, .n. En este caso, para apoyarlos, el número de éxito sería el valor C, que en nuestro caso sería el A, el valor A. Ensayos sería N, o sea, el tamaño de la muestra. Probabilidad de éxito sería P, o sea, la proporción. Y acumulado sería, siempre vamos a poner verdadero en la fórmula. Mira, acá lo estamos viendo. Aquí puse un pantallazo del Excel, ya que por el tiempo no se los puedo presentar, pero aún así en los documentos anexados está el ejercicio en Excel para que lo puedan visualizar más claramente.
En este caso, el ejercicio nos mencionaba, nos devolvemos, 60 frascos para N, aquí lo tenemos, para N 60, para A 2 defectuosos, y la proporción de error, lo vemos acá, nos dice para la curva de operación que es de 0,0 a 0,10 con saltos de 0,05. Vamos a devolvernos. Claramente aquí la P de 0,0 hasta el 0,10 con saltos de 0,05. ¿Qué son saltos? Pues de que uno al otro se van a llevar un 0,05. Mírenlo acá, 0,05, 0,0010, 0,015, 0,020, 0,025. Entre ellos llevan 0,005. Y para hallar, pues lo que sería PA, en este caso, probabilidad de aceptación, vamos a hacer la fórmula de binomial, lo que hacíamos antes manualmente con combinación, aquí vamos a trabajar con binomial. En el ejercicio mencionan algo importante, vamos a mirar, dice que riesgo de alfa es de 0,05 y PA 0,90. Vamos a mirar. 0,05 es el riesgo de alfa. Vamos a ver, rectificar. 0,05. Buscamos ese 0,05 en la proporción de error. El que más se le acerca es este, por encima de él. ¿Qué significa? Perdón, con la diapositiva. Que si hacemos una línea acá, de acá hacia arriba podríamos decir que es aceptable. Pero también me mencionan que el PA, aquí está, el PA es de 0,90 en aceptación. Significa que el 0,90, el que más se le acerca, que es el 0,88, o sea, por encima de él, esto es completamente aceptable. Todo lo que entre en este margen es aceptable. Lo que esté por debajo a 0,05 hasta 0,05 sigue siendo aceptable, pero tiene probabilidad de que no sea aceptado. Y ya por debajo de él, sí o sí, se le da una negativa, o sea, no se acepta el lote. Se grafica estos datos de proporción y PA y nos da estos valores. Mire, probabilidad de aceptación, que son estos valores, y proporción de defectos, que son estos de acá. En esto nos da esta curva. Si señalamos con unas líneas, cortamos esos valores de alfa que nos mencionaban, de riesgo de alfa 0,05, acá lo cortamos, y 0,90, sabemos que esta primera parte, todos los elementos que entren en esta primera parte son excelentemente buenos, aceptables esos lotes. Los que entren en esta segunda parte o segundo cuartil siguen siendo buenos, pero tienen riesgo. Y lo que se salga de ese segundo cuartil ya no es aceptable. Es básicamente eso. Muchísimas gracias por su atención. Espero sea de utilidad esta sesión. Un abrazo cordial.